¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por esta delicadeza para con nosotros. Por favor. Qué momento, ¿no? Es un momento muy particular. Creo que lo que explica el momento es que nosotros no podemos seguir... Sé que los periodistas tenemos que seguir el día a día y que eso de alguna manera es lo que nos pide el público, pero a la vez uno tiene que tomar cierta distancia de lo que sucede, porque si no el día a día te devora y te devora la comprensión, además, ¿no? Como estamos, nos están bombardeando todo el tiempo con hechos. Para mí lo central es la conformación, digamos, de este animal político que está en el gobierno. Digo animal político porque sigue siendo la construcción del poder de Milei, ya la damos como por hecho y sigue siendo de algún modo olvidado o incluso hasta misterioso por momentos. Yo lo que creo que todo lo que está sucediendo se explica y todo lo que va a suceder en pronto se explica por dos factores. El primer factor, ese gran factor, es la decisión central que han tenido en la mesa chica de Milei. ¿Cuál fue esa decisión? Vamos a copiar la praxis de los dos gobiernos más exitosos de la era democrática, que para ellos fueron Carlos Menem, el menemismo, durante 10 años, y el kirchnerismo. ¿En qué van a copiar al menemismo? Bueno, en las relaciones carnales, ¿no? A cualquier costo, incluso en este caso terminando de asociarse a Putin, y a un gran autócrata del mundo, y yendo contra la democracia occidental, porque efectivamente... Eso es lo que implica abstenerse en la votación que condenaba la invasión rusa a Ucrania. Relaciones carnales a cualquier costo, Menem. Una corte adicta, Menem. Jueces de la servilleta en acción, Menem. Es decir, el menemismo... Cuando decís jueces de la servilleta, ¿lo pones al hijo ahí? Es lo que en los 90 sería nominado como una especie de juez de la servilleta de Komodropi. Gente de Komodropi que hace favores y una corte automática. Ahí está la concepción del poder del menemismo. Luego está la idea también de robarle al kirchnerismo trucos. Trucos como hacer una narrativa épica donde estén los buenos y los malos, donde se divida en dos la sociedad. Antes era pueblo antipueblo, ahora es gente de bien versus cucas o lo que sea, o zurdos, o todas esas nominaciones. La idea de tomar a Laclau y a Gramsci como grandes ideólogos, que son los ideólogos de alguna manera que crearon en la que se inspiraron para construir la grieta a los Kirchner, ¿no? Entonces, una combinación entre praxis menemista y praxis kirchnerista es lo que explica todo. Cada cosa que va ocurriendo son simplemente ladrillos que se van colocando en un muro y ese muro va construyendo un rompecabezas y ese rompecabezas es la decisión estratégica de Javier Milei de cómo conducir y cómo gobernar la Argentina. No le ha ido mal el primer año, vamos a decirlo así, no le ha ido mal copiando a los malos, ¿no? Y entonces continúa. Todo el tema de la Corte Suprema, lo que hay de fondo es tengamos una Corte a favor, una Corte nuestra, vamos a manipular nosotros las cosas y se acabó. Me causa mucha gracia el kirchnerismo rasgándose las vestiduras con esto. Porque efectivamente el kirchnerismo construyó al principio una corte, cuando el kirchnerismo estaba débil, era una especie de frepaso tanteando en las ruinas del 2001, entonces va y crea una... Fines del 2003. Claro, crea una Corte Suprema de la cual se arrepiente profundamente, pero que se rasguen las vestiduras el kirchnerismo hoy con el tema de la justicia, cuando han querido, con la democratización de la justicia, coparla, colonizarla, quedarse con el Poder Judicial y ahora se regala la vestidura por esto, parece gracioso, digamos, ¿no? Ahora, eso no puede invalidar lo otro que estás marcando, que es lo profundo, es la idea.
está siendo muy crítico, digamos, del proceso político. ¿Lo ves a Milei más peronista que antiperonista, por caso? Yo creo que ellos cuando Milei le dice a Alberto Fernández, no soy gorila, cuando Santiago Caputo habla todo el tiempo despectivamente y además vos diste hoy un tuit que se le adjudica a Santiago Caputo. Se llama John, ¿no? Pero como se llama es @MileiEmperador. Correcto. Milei Emperador. Esta es la idea de un régimen, de crear un nuevo régimen. Son muchachos que creen que están haciendo una revolución. Por lo tanto, estas pequeñas cosas de si roza la Constitución, no roza la Constitución, son menores. Es más, busquemos un tuit donde habla de esto un poco, de las formas y todo eso. Hay un tuit de ayer, antes de ayer, busquémoslo, no sé si es de él o de otra cuenta asociada a Santiago Caputo, que me pareció muy descriptivo respecto a lo que el gobierno piensa en esencia. Miren, acá me cuestionan por la forma, acá lo importante es el fondo. El fondo es bajar la inflación, estabilidad macro, orden público. Por supuesto, crear un régimen, imagínate, un régimen de los buenos contra los malos, era algo parecido a lo de Cristina Kirchner, que ¿Cómo decía... se define? ¿no? Comando General de Propaganda, Agitación y Contrapropaganda. Sí, él podría salir hoy a decir, no, yo no soy Milei Emperador, bueno, pero ya todo el mundo se lo dijo, no salió taxativamente a decir lo contrario. Milei Emperador, Milei Emperador. La idea de tener una praxis fuerte, que creo que además se engarza con un movimiento de la nueva derecha a nivel internacional que desprecia a la democracia occidental. Perdón, la nueva derecha desprecia a la democracia occidental, así lo definís. Sí. En nombre de Occidente vienen a despreciar la democracia occidental, que esta es una novedad bastante grande, es un populismo de derecha, desde Trump hasta Orbán, que desprecian la institucionalidad, estas cosas... de la democracia tal y como la conocemos. Es curioso porque estamos en un mundo en donde los Nobel de Economía hicieron toda una apología de lo que implica la institucionalidad para el crecimiento de los países, para el crecimiento de las naciones. Sí. Pero estamos en un movimiento internacional que desprecia al otro, que además... Despreciar al otro no me es una frase cualquiera, porque despreciar al otro es esencialmente una actitud antidemocrática. Claro, pero yo puedo tener grandes problemas con los kirchneristas, por ejemplo, que los he tenido, ¿no? Pero no entender que una democracia se hace con las dos partes, ¿no? Creer que... Por eso insisto que esto es en espejo de lo de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner llegó a decir o insinuar, creo que lo dijo en un discurso de barricada, que la Revolución Francesa había quedado vieja, que las ideas del iluminismo había que cambiar las ideas del iluminismo, es de donde deriva la democracia representativa tal y como está. Ellos tenían una democracia plebiscitaria en la cabeza que iba hacia el chavismo, para decirlo, para sintetizarlo, a grosso modo, que era un régimen de los buenos que maldecía al otro, tanto lo maldecís al otro que no le puedes entregar ni siquiera los atributos de mando, Macri, porque 2015. Claro, si el otro es el diablo, directamente, primero, no puedes acordar políticas mínimas razonables y no le podés entregar la patria. Yo pensaba eso hoy cuando veía todas las imágenes. Tenemos la imagen de Nick, me pareció fuerte la imagen de Nick sobre Kicillof, y pensaba, Milei y Kicillof nunca se reunieron, nunca hablaron, nunca se juntaron. Y es el presidente del país con el gobernador de la provincia más importante de la Argentina. Yo cuestioné mucho cuando por caso a Bonfatti nunca lo recibió Cristina Fernández de Kirchner siendo gobernador de Santa Fe y del socialismo. Ahí está la imagen de Nick. Buen jueves, basta, renuncia a Kicillof. Sí. Fuerte, a mí me parece deleznable que Kicillof sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires después de los desaguisados terribles como ministro de Economía que ha tenido ministro de Economía. Ahora, dicho esto, fue votado, es una figura institucional y tenés que hablar con el otro. ¿Qué le vas a hacer? Es así. Me parece que la idea de destruir la centroderecha, es decir, ¿por qué nace esta nueva derecha que es populismo de derecha en el mundo? Nace centralmente contra la centroderecha. De la centroderecha para allá todos son zurdos y son enemigos, son comunistas cobardes, a los socialdemócratas le dicen comunistas cobardes, etcétera, etcétera. Entonces, la idea esta es, el primero, digamos, los liberales son el problema. En España, por ejemplo, Vox nace para destruir al PP, no nace para destruir al PSOE. El PSOE es el enemigo y a veces el enemigo deseado
¿no? Entonces, digo... O sea, ¿vos crees que este no es un gobierno liberal? No, no, yo no creo que sea liberal ¿Vos para te nada. sentís liberal? Yo soy un liberal de centro, republicano. Discúlpenme que Moderado. no está de moda esto, Ok, ¿no? está Lo puedo moderado. decir después de haber sido perseguido, haber estado en todas las listas negras de kirchnerismo, y soy crítico de la política general de Milei. Dicho esto, Milei, vamos a decirlo con frialdad, Milei bajó la inflación, vamos a ver si la fiebre esa realmente representa que la enfermedad está curada o no. Milei ha hecho buenas cosas muy interesantes con el tema de los piqueteros. O sea, ¿orden público lo está garantizando? Milei va hacia un lugar que es importante, que es ir contra el estatismo bobo y sobrecargado de la Argentina, pero como siempre digo, se pasa 3 pueblos y una gasolinera, como dicen en España, y entonces se pasa de algo, digamos, luchando, por ejemplo, contra la woke, que me parece interesante refutar un montón de locuras que se dijeron, bueno, termina en posiciones cercanas a ser homofóbicas, digamos, para resumirlo, digamos, ¿no? ¿Vos crees que eso no le suma? Porque ellos entienden que esa batalla cultural le suma. Sí, ahí debe sumar. Yo no estoy diciendo que no le suma o no le suma. Yo lo que digo es que yo no puedo estar de acuerdo con eso. No luchamos contra los canceladores progres para convertirnos en homofóbicos, ¿viste? Claro, definitivamente de otro extremo. Se nos convierten en otra cosa. Ahora, dicho esto, todo lo que acabo de escribir yo puede ser exitoso, es decir, lo digo fríamente. A mí no me gusta que las cosas ocurran como están ocurriendo, pero me parece que puede resultar exitoso. También es cierto que después del caso del CryptoGate, yo esperaba cualquier cosa. Yo esperaba que llenaran de noticias, de locura, que sean cortinas de humo, como sea, para tratar de sacar de la conversación, para que vos y yo no hablemos en este momento del CryptoGate, y lo han conseguido. Yo lo único que digo es... O sea, son muy eficaces en términos de narrativa. Muy eficaces. Fíjate que hoy se está discutiendo el tema de la Corte Suprema y no se está discutiendo eso. Entonces, ¿Vos crees que se aceleró por eso? Yo creo que se aceleró y que fue una cortina de humo. Tengan cuidado con seguir con las cortinas de humo, se les puede quemar el rancho, ¿no? Porque construyendo cómo escapar de un pozo ciego, te puedes caer en otro, ¿no? Tenés el libro ahí, no quiero desaprovechar la oportunidad. Tu última producción, ven, pásamela. Sí, este es un libro que... El secreto de Marcial, Premio Nadal 2025. Sí. Mira, ahí está, perfecto. Mira, ese es un libro muy personal, personalísimo. Yo escribí hace 22 años un libro que se llamó Mamá. Entrevisté a mi madre asturiana, inmigrante asturiana, durante 50 horas. Después entrevisté a mi padre, Marcial. Pero ahí mi padre era un capítulo nomás, un personaje secundario, y representaba un poco lo que pasaba en mi familia, ¿no? Que esas matriarcas inmigrantes desplazaban un poco a veces al hombre que no tenía ese equipamiento emocional y se dejaba un poco correr, ¿no? Mi padre murió en 2005 y su fantasma literario me persiguió durante mucho tiempo, ¿no? Yo pensé que tenía que escribir sobre él, no sabía cómo hacerlo. Mi padre pertenece a esa generación que conocerá mucha gente que de las viejas masculinidades, dirían ahora, ¿no? Esos viejos padres que no podían comunicarse con sus hijos, que les resultaba muy difícil, ¿no? Decirle, bueno, hijo, te quiero, no hagas esto, que les costaba de todo. De hecho, cuando descubrió que yo quería ser escritor, creyó que quería ser vago. Confundió la literatura con la vagancia y me dejó de hablar como 6 o 7 años. Era un inmigrante, era un mozo de bar de Canning y Córdoba. Éramos de la clase media-baja de Palermo pobre, no cuando Palermo... No, Palermo Hollywood. No, nada que ver de eso. Pero descubrí que el modo de escribir sobre mi padre era recordar un poco lo único que nos unía verdaderamente, que eran las películas en blanco y negro de Hollywood de la década del 40 y 50, que veíamos en un viejo televisor en Palermo,
en cine de superacción, en Hollywood en castellano, que eran para toda nuestra generación fue muy importante. Ahí vimos un cine dorado, con nosotros no sabíamos nada, éramos chicos, y yo siempre cuento que mi padre tomaba de ese mundo que aparecía en esa ventana, tomaba lecciones de vida y me las indicaba de manera directa o indirecta. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo era chico, vos sabés que yo soy hijo, el primer no asturiano de una enorme familia, hablaba bable, que es el lenguaje asturiano en casa, bable y mezclado con el español. Entonces cuando salí por primera vez al colegio, los chicos de León 13 se empezaron a burlar y me empezaron a pegar. Me daban paliza y yo no contaba en casa que era víctima de eso. Entonces un día viendo Que verde era mi valle, que era una vieja película de blanco y negro, resulta que el chico de una familia de mineros volvía a casa golpeado, los padres se dan cuenta de lo que pasaba y lo entrenan a boxeo. Para que pueda defenderse. Para que pueda defenderse. Entonces mi padre mira a mi madre y me compra un kimono, me anotan en una academia de judo y te manda a practicar para que puedas defender. Y el bullying terminó para siempre. Muchas veces me encontraba con mi padre. Cuando yo era un imbécil, era un nacionalista de izquierda a los 19 años, quería ir a Malvinas, además, porque creía que era una guerra antiimperialista, cosas por el estilo. Me quise anotar como voluntario. Mi padre no me dijo nada, pero me invitó al bar. Me invitó, porque casi no nos hablábamos. Me dijo que fuera al bar a verlo, a llevarle una cosa, y me dijo, nada más que me dijo esto: ¿te acuerdas de aquella película en blanco y negro que venían 3 soldados de la guerra? Era los mejores años de nuestra vida, y en esa película uno de los soldados era un soldado verdadero, no tenía brazos y tenía ganchos por sus manos, ¿no? Él era incapaz de decirme, no vayas, te quiero, pero tengo miedo. Graficaba que eso podía ocurrir. Pero graficaba. Y así me vi 200 películas, recordé, y escribí esta novela. El Nadal fue mucho más impactante de lo que yo creía, porque es la primera vez que me presento en un premio internacional. Fui jurado de premios internacionales, pero nunca me había presentado. El asunto que para España es tan fuerte que los canales de televisión, de cable, de televisión abierta, paran la programación para dar al ganador. Te mandan los mobileros. Te digo que fue un shock mediático muy grande. Y bueno, es una historia muy personal que creo que a los hijos de inmigrantes de cualquier especie les puede resultar atractivo, olvídate. No sé si atractivo, sino que van a sentir que cercanía, todos vivimos algo de esto. Una historia parecida. Sí. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Te felicito por tu programa y por tu valentía. En momentos donde hay que tratar de mantener la autoridad moral más allá de cualquier cosa. Lo valoro el doble. Gracias. Gracias a vos. Urgente a esta hora.